Muy buenos días. Estamos aquí en Capilla Calvario, Iglesia El Camino, en Pajacuarán, Michoacán. Soy el pastor Cristóbal García. Como siempre, a los que ya tienen por costumbre acompañarnos en estos domingos de estudio, hoy les damos la bienvenida en este domingo de comunión, primer domingo del mes de mayo. Sean bienvenidos y ojalá, como siempre les pido, que tengan su Biblia con ustedes y que nos acompañen en el estudio de la palabra de Dios. Este día vamos a seguir donde nos quedamos la vez pasada. Nos quedamos en el versículo 16 del capítulo 12 del libro de los Hechos. Como siempre les digo, nosotros acostumbramos a leer la Biblia versículo por versículo, libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Así que estamos en el libro de los Hechos. La vez pasada leímos hasta el versículo 16, hasta el 15 de este capítulo 12. Así que vamos a continuar leyendo y estudiando el capítulo 12 de Hechos, del versículo 16 hasta el final, que es el versículo 25. Así que nuevamente sean bienvenidos y que tengan con ustedes la Biblia en este domingo de comunión. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos. Y antes que se me olvide, como siempre, les digo que nos busquen también en YouTube, en Iglesia Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Ahí estamos también para que vean este mismo video que estamos desarrollando ahorita en vivo. Estará más adelante, más tarde, también va a estar en YouTube. Para que ustedes nos recomienden, para que ustedes compartan el video también y nos ayuden a propagar este estudio de la palabra de Dios. Y ya sin más anuncios, vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 12, del versículo 16 en adelante. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que se fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo con él, de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Señor, le damos gracias por su palabra en este domingo de comunión, pidiéndole, Señor, como siempre, que sea su Espíritu Santo el que nos enseñe, que sea usted, Espíritu Santo, el que mueva nuestros corazones, nuestras mentes, nos dé entendimiento y comprensión de la palabra, y podamos entender lo que hoy nos dice, porque sabemos que su palabra está viva y que nos puede dar vida a nosotros, Señor. Y apelamos a su don, a su grande poder por medio del Espíritu, que podamos recibir la palabra que usted tiene para nosotros en este día domingo. Gracias, Señor, por tenernos de su mano. Gracias por hacerse presente aquí con nosotros, Señor. Le damos muchas gracias por el placer que tenemos y la gran honor de poder venir libremente a este lugar a estudiar su palabra y alabar su nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén.
Para aquellos que que no estuvieron con nosotros la vez pasada, un poquito recapitular lo que habíamos estudiado, cómo Pedro había sido prisionero y cómo tenía guardas por donde quiera. Tenía 2 guardas con él atados con cadenas, y cómo el ángel que envió el Señor lo rescató. Y ahora ya vemos cómo también llegó a donde estaban orando por él. Pero no era como lógico para ellos que Pedro estuviera libre. Y todos los demás que estaban precisamente orando por él en la casa de María, la madre de Juan, el que le decían por su nombre Marcos, donde precisamente se acaba este capítulo, que vamos a regresar a esta casa de Marcos, este hombre Juan, apodado el Marcos. Cuando la muchacha Rode fue y les avisó, ellos no le creían, decían estaba loca, otros decían, bueno, es el ángel que se está mostrando. Pero era la manera como vimos, y la vez pasada el tema fue que la fe que a veces tenemos, y que tenemos la facultad de venir a petición ante Dios con nuestras oraciones, a veces nos falta fe para creer que Dios puede lograr eso. Pero ahora vemos que estando aquí, la incredulidad de los que estaban orando por Pedro, aquí en el versículo 16 nos dice, Pedro persistía en llamar. Cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Y vemos ahí, volvemos a lo mismo, que Pedro estaba libre, por lo cual ellos estaban orando, porque sabemos que a Pedro le iban a matar. Herodes tenía planes de matarlo pasando la Pascua. Precisamente este era el día de la Pascua, lo que celebramos también nosotros, y al rato vamos a celebrar la Santa Cena también. Pero aquí Pedro los dejó tan boquiabiertos, y quizás en ese momento todos estaban hablándose unos a los otros, hablando al mismo tiempo, que Pedro tuvo que hacer señas con la mano para que se callaran. Y les contó a detalle todo lo que había sucedido, cómo el ángel que envió el Señor lo rescató de entre 2 soldados que estaban a sus lados, encadenados a él, más los que estaban cuidando las puertas. Acuérdense que los que estuvieron con nosotros vimos que eran 16 soldados en total, a cargo de un solo hombre. Y aquí vemos cómo les platicó todo lo que había sucedido y cómo el Señor lo había librado de la prisión. Aquí vemos que quizás también Él les dio las gracias por sus oraciones, que ellos estaban ahí orando. También les dice allí que le avisen a Jacobo. A Jacobo, que se menciona aquí, es Santiago, el medio hermano de Jesús. Es el mismo Jacobo que se menciona en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Y por cierto, también está en Mateo, pero precisamente aquí en Marcos 6:3 nos dice, cuando todos están hablando acerca de Jesús, que decían, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Este es el Jacobo que menciona Pedro. Y continúa este versículo diciendo, también José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea que la gente está hablando de Jesús y sus medios hermanos. Y pueden subrayar esto para cuando quieran explicarle a la gente que sigue diciendo que María se quedó virgen por siempre. Aquí vemos que no es cierto. José y María tuvieron más hijos. Y aquí está la prueba de que ellos eran medios hermanos de Jesús. Jesús siendo el mayor, el primogénito, porque así estaba escrito. Y a Jacobo, por cierto, era líder de la iglesia en Jerusalén en esos tiempos. En ese tiempo ya Jacobo o Santiago ya creían en el Señor Jesús. Porque en un tiempo no creían ellos ni en su propio hermano. Pero aquí ya creían ellos en él, y era líder de la congregación en Jerusalén. Y también es el autor de una epístola. Por cierto que tu otro hermano del Señor, el otro medio hermano, también es autor de otra epístola, que uno es de la epístola de Santiago y el otro de la epístola de Judas. Y básicamente lo que epístola quiere decir una carta. O sea que los dos escribieron cartas que están en la Biblia precisamente. Estos dos que se mencionan aquí son medios hermanos de Jesús, hijos de María y de José. Y también algo curioso, que ahí ya no se menciona a José.
Como sabemos, José era mayor que María. María era una jovencita cuando se casó. José ya tendría unos 30 años por lo menos cuando se casó. Así que probablemente, no es que aquí se nos diga claramente, pero probablemente para este punto José ya había muerto. Pero se quedaron ellos allí. Bueno, ya explicando eso y sin salirme tanto del contexto, eso es lo que está hablando aquí, ese Jacobo que es Santiago. Y aquí también vemos también cómo Pedro se va, porque dice aquí, se fue, al final del versículo 17 dice que les dijo cómo fue sacado de la cárcel y se salió y se fue de ese lugar. No nos da más información. ¿Y a dónde se fue? Por ejemplo, en Corintios, en el primer libro de Corintios, capítulo 9, versículo 5, ahí nos dice y nos da a entender que Pedro fue y seguía ministrando y que fue a visitar a Corinto junto con su esposa, porque aquí en 1 Corintios 9, 5 nos dice que no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí vemos todo eso, que Cefas es Pedro precisamente. Nos dice que andaba con su familia, con su mujer, yendo en Corintio. Y también en el primer libro de Corintio, pero el capítulo 1, versículo 12, nos dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En el contexto que se menciona aquí, es cuando Pablo está reprimiendo o está regañando a los de Corintio, que ellos tomaban bando, como quien dice. Unos decían, no, pues yo me reúno con Pablo, yo me reúno con Apolos, yo me reúno con Cefas, como que eran competencias. Y él decía, no tiene que competir, todo esto es de Cristo. El propósito es honrar a Jesucristo. Y eso es lo que se está refiriendo aquí. Pero también nos sirve como prueba de que Pedro precisamente estaba predicando en Corintio. Porque muchos dicen que se fue a Roma. No hay ningún indicio que Pedro estuvo ministrando en Roma. Nunca fue a Roma, porque eso es lo que nos cuentan los religiosos, que él fue y fundó la iglesia en Roma. En Roma en ese tiempo no había tal llamados papas, que ese es un nombre que se les dio, ellos se lo impusieron solos. Antes había obispos, eso sí había. Pedro nunca visitó a Roma, no hay ninguna escritura que nos diga, ni tampoco hay libros históricos fuera de la Biblia que nos digan que Pedro visitó Roma, para nada. Pedro no fundó la iglesia en Roma como tratan de decir los religiosos, es una mentira que viene del infierno. Y si la creemos eso, entonces también somos cómplices de los mentirosos. Por cierto que si Pedro haya fundado la iglesia en Roma, fuera muy improbable que Pablo hubiera ido a Roma, porque sí hay indicios de que Pablo fue a Roma. Y la póliza del ministerio de Pablo era precisamente ir a donde no hubiera llegado ningún otro apóstol. Y eso nos lo explica el mismo Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículos 18 al 22, y se los leo rápidamente. Ahí dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Quiere decir que Pablo reconoce que era el apóstol a los gentiles, a los no judíos. Y continúa Pablo diciendo aquí en Romanos 15, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo, ese es lo que quiero que entendamos, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ahí podemos entender que Pablo fue a Roma sin que nadie más haya ido, ningún otro apóstol. Por lo consiguiente, Pedro nunca fue a Roma. Sino como está escrito, continúa Pablo diciendo aquí, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán a los que nunca han oído de él, entenderán
y a él, de él entenderán. Por esta cosa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Él estaba hablando cuando le escribió la carta a los romanos. Y él estaba diciendo, eso es solamente para decir y confirmar que, como siempre digo, la palabra de Dios se confirma a sí misma, así sola. Entonces ahí vemos que Pedro, como dicen muchos, nunca se fue a Roma. Él se quedó ministrando, por ejemplo, en Corintio y andaba por los lados. Corintio estaba al lado de Grecia, por esos rumbos. Ahí se quedó, y iban de Jerusalén a Grecia y iban ministrando la palabra. Hasta que fue arrestado también Pedro, porque Pedro murió también por causa del evangelio. Así que si Pedro hubiera estado en Roma cuando escribió esta carta de los romanos, Pablo hubiera nombrado a Pedro en su carta. Así es que Pedro nunca fue allá. Y así como nos dice las escrituras, podemos entender que Pedro se quedó ministrando en esos lugares. Se fue de ahí cuando fue liberado de la prisión, cuando intentaron matarlo, pero se fue de ahí, se quedó en esos rumbos, se viajaba de lado a lado, pero nunca fue a Roma como muchos quieren hacer creer. Y ya habiendo aclarado esto, seguimos en nuestro estudio. En el versículo 18 del libro de los Hechos, capítulo 12, dice: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Entonces, cuando vemos a Lucas, que fue el escritor del libro de los Hechos, que dice no hubo poco alboroto, que dice que hubo un gran alboroto. Había de por medio la vida de esos soldados, y veremos que al rato pues van a pagar con su vida. Pero vemos el versículo 19, nos dice también: mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Vemos que ellos pagaron con su vida, y era muy común que en esos tiempos los soldados que trabajaban para el rey, si se les iba o se les escapaba un prisionero, ellos pagaban con su vida. Y eso es lo que pasó con ellos. No hubo, por eso andaban tan alborotados. Se imaginan que voltearon la ciudad de arriba para abajo buscando a Pedro. Pero una vez más el Señor lo libró de la persecución. Así que él estaba, todo estaba hecho por la gracia de Dios, que Dios liberó a Pedro. Dios le proveyó manera de esconderse de estos guardas, porque si lo hubieran encontrado, hubieran evitado su propia muerte. Pero vemos aquí que Herodes fue y los interrogó, los mandó llamar, los mandó matar, y él tranquilamente siguió su camino y se fue. Ya sabemos que las intenciones de Herodes era congraciarse con los líderes religiosos judíos, y los líderes judíos no querían nada, para nada, el movimiento cristiano. Todos los apóstoles significaban una amenaza, como un día fue Jesucristo para los religiosos. Jesucristo siempre fue una amenaza para los líderes religiosos judíos. Y ahora que Jesucristo se fue al cielo, los que quedaron, los que dejó, sus discípulos, sus apóstoles, ahora eran una gran amenaza para la religión judía, y por eso querían matarlos. Y este hombre Herodes quería quedar bien con ellos, por eso quería matarlos a todos los apóstoles. Pero ahora vemos como que se le frustró esta manera, porque acordémonos que empezando el capítulo 12, vimos cómo Herodes mandó matar a Jacobo, y eso les gustó a los líderes religiosos, y quería hacer lo mismo con este. Pero viendo frustrado esto, él simplemente dijo: maten a estos guardas que deberían haber estado cuidando a Pedro, y se fue a Cesarea. Y ya vimos las características de este lugar, ya las estudiamos anteriormente, así que no vamos a gastar mucho tiempo. Cesarea era una gran metrópoli, un gran lugar de puerto. Y ya vimos el versículo 20 ahora, dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Así que vemos aquí que era un control económico. Él estaba molesto con estos gente de Tiro y de Sidón, y los que eran de ahí sobornaron a este Blasto, que era como su mayordomo personal.
de este Herodes y les consiguió que hablaran con él, les consiguió que lo recibiera porque pedían paz según ellos, querían estar bien con él, porque su situación, sus barrigas dependían de estar bien con él. Y así que vinieron a pedirle y querer estar bien con él para recibir los alimentos, para recibir la ayuda que el rey Herodes les proveía. El caso es que tienen mucho que perder si no estaban bien con él. Por eso sobornaron a este hombre Blasto, que tenía precisamente influencia con el rey, y él tenía mucha confianza y lo convenció a que hablaran con él. Y de esta manera vemos aquí dos contrastes. La vez pasada vimos cómo Pedro dependió y los que estaban orando para Pedro estaban dependiendo de un ser supremo, maravilloso, un rey celestial. Y estos dependen de la trampa, de estar bien con lo carnal para poder recibir lo que ellos quieren, llenar sus estómagos. Y esa es la gran diferencia entre lo espiritual y lo mundano. Y dice aquí el versículo 21, y un día señalado Herodes vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Eso quiere decir que se vistió grandemente. Según hay unos libros históricos de un hombre historiador llamado Josefo, nos cuenta en esa historia que un día señalado era el festival en honor a Claudio César, que era el emperador romano. Y las vestiduras reales eran una túnica plateada, hermosa, que vistió en honor de la ocasión. Los arengó quiere decir que les dio un discurso. Aparentemente era muy buen orador Herodes. Y no sabemos lo que dijo en su discurso, pero quería impresionar a la gente y lo logró. Pero también acordémonos que la gente lo que quería era estar bien con él. Y que la gente gritaba, el pueblo clamaba gritando, voz de Dios, dice el versículo 22 y 23. Voz de Dios y no de hombre. Era no solamente a alabar su orgullo, a querer levantarlo para quedar bien con él también. Pero vemos qué pasó con eso. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Qué terrible muerte para un rey, de morir de esa manera. Aparentemente creyó, como todos los decían, voz de Dios y no de hombre, se quiso creer Dios. Y sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie, menos con un pagano como este. Así que él no quiso darle la gloria a Dios y le pasó lo que le pasó. El ángel vino, quizás fue el mismo ángel que liberó a Pedro de la cárcel, que fue y lo enfermó de una enfermedad del estómago. Y en Isaías 42 nos dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y aquí matamos dos pájaros de un tiro, que él no comparte su gloria con nadie, con ningún hombre, y menos a las esculturas. ¿Qué vemos hoy en día? La gente alabando esculturas, monigotes que hacen con sus propias manos, los alaban. Y aquí Dios específicamente dice en Isaías que él no va a dar la gloria a nadie, ni a monigotes, ni a ningún ser humano. Este hombre Herodes quiso matar a Pedro, que siendo siervo de Dios, pero Herodes fue el quien murió a manos del ángel que mandó Dios. Así que puede ser que pareciera que el poder de Herodes era tan grandísimo que él quería hacer lo que quisiera, pero nunca pensó en que Dios está ahí, en que Dios va a proteger a su gente. Así que terminó enfermo de los intestinos y murió a los 5 días, según el historiador Josefo. Después de eso pasó en el año 44 después de Cristo. Nos basamos en los libros históricos precisamente de este Josefo, el historiador. Y eso es solamente para decir todo lo que Dios puede hacer. Y hoy solamente vemos que Dios tiene mucha paciencia, porque hay muchos que le roban la gloria a Dios,
se la atribuyen a ellos mismos, siendo que Dios es el que no comparte su gloria con nadie. Y ahora vemos que Dios tiene mucha paciencia con todos esos falsos profetas y con todas esas religiones que enseñan mal a la gente. Tiene mucha paciencia el Señor. Porque dice aquí, vemos todo lo que pasó en todo este estudio, cómo Herodes se miraba en un tiempo en control, pero en realidad siempre Dios estuvo en control. El versículo 24 y 25 nos dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Vemos ahí el contraste. A Herodes quiso acabar con ella, quiso acabar con aquellos que promulgaban la palabra, y él fue el que se murió, pero la palabra crecía y se multiplicaba. Eso quiere decir que el Señor nadie lo puede parar, su voluntad nadie la puede parar. La paciencia, así a simple vista podíamos ver que Herodes estaba en control, pero él terminó siendo el muerto y la iglesia sigue viva, creciendo rápidamente. Dios obra cuando la iglesia ora. Podemos ver el contraste de los personajes, unos orando y pidiendo a Dios por lo imposible y otros buscando el favor del hombre poderoso para llenar sus estómagos y conseguir cosas materiales, humillándose ante los hombres en lugar de humillarse ante Dios. Ya vimos un claro ejemplo del poder del hombre y el gran poder y misericordia de Dios. La iglesia temprana en ese tiempo no tenía ningún apoyo político con los líderes religiosos. Hoy en día podemos ver que la religión organizada va de la mano con los políticos y vemos muchas pruebas de que en realidad están entrelazados. De alguna manera hay tanta trampa, tanto maña y tanta falta de escrúpulos que se alían los políticos con los religiosos y el propósito es controlar al pueblo, controlar a la gente. Pero si estudiamos las escrituras nos vamos a dar cuenta que nosotros no necesitamos obligarnos ante las autoridades, ni buscar nuestro sustento mañosamente cayéndole bien a los líderes políticos ni religiosos. La iglesia temprana se ponía de rodillas a orar a Dios y eso no tiene que cambiar. La iglesia de hoy en día tenemos que ser hombres y mujeres que nos arrodillemos ante el Dios supremo que controla todo. Aquí vemos cómo, aunque parezca como en estos días pensamos que las religiones organizadas, que los partidos políticos, que la política en general está en control, no es así. El Dios siempre está en control. Y si acudimos a Él antes que a eso, entonces Él nos va a cuidar, nos va a apoyar, porque dependemos de Él. Ya cuando dejamos de depender de Él y nos vamos a ir a buscar, a llenar nuestros estómagos, acudiendo a la política o acudiendo a los religiosos, entonces Dios nos va a dejar en paz que lo hagamos de esa manera. Pero si nosotros dependemos de Él, Él nos va a sustentar. Él es grande y poderoso, Él lo puede todo. Y todos aquellos que hemos salido de donde Él nos mandó, sabemos que eso es verdad y que podemos depender de Él 100%, porque Él se manifiesta de esa manera. Él lo único que requiere, y dice su palabra, es obediencia. Es todo lo que necesita de nosotros. Él no quiere sacrificios, ni quiere nada, ni quiere que nos vistamos como este Herodes de gran opulencia, de vestidos finos y nada de eso. Él lo que quiere es un corazón contrito, un corazón arrepentido y un corazón dispuesto a obedecerle. Y hoy, que es día domingo de comunión, vamos a preparar nuestros corazones para recibir los elementos, porque eso es muy importantísimo en estos días también. Recordar, y porque acordémonos que acaban de pasar las fiestas de Semana Santa, donde se tiene que celebrar la Pascua. Bueno, celebramos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y más que nada celebramos su resurrección. Pero vemos ahí que Él, el día que estuvo sentado con sus discípulos en esa alcoba alta,
Cuando sus discípulos dijeron, Señor, ¿dónde tendremos la Pascua? ¿Dónde celebraremos la Pascua? Jesús dijo, esta vez será especial, porque será la última vez que yo cene con ustedes la Santa Cena. Y sabemos de dónde viene y cómo es eso de la Pascua. Si usted no sabía, la Pascua viene desde los tiempos de cuando los israelitas estaban prisioneros en la esclavitud de los de Egipto. Y Dios los liberó de esa opresión egipcia cuando mataron ellos un cordero y pusieron la sangre en los marcos de sus puertas. Porque Dios fue el mandato de la 10ª plaga que envió Dios a Egipto por no querer dejar salir a su gente. Esa es la Pascua que celebraba hasta los días de Jesús. Pero algo muy importante pasó en ese día precisamente cuando Jesús se estaba preparando para morir en la cruz por nosotros. Estando allí, Él dijo algo que no habían dicho antes. Cuando Él partió el pan y se los dio a sus discípulos, Él bebió la copa, una copa que nunca habían tocado nadie. Él la tocó y la usó, y diciendo, hacer esto en conmemoración mía. Y vemos ahí la gran diferencia. Esas palabras son importantísimas, porque antes la celebración de la Pascua era celebrar precisamente eso, la liberación. La Pascua quiere decir pasar de largo, que Dios pasó de largo y solamente mató a los primogénitos de Egipto en esa plaga mortal. Y cuando los hijos de Israel pusieron las manchas de sangre de los corderos que mataron en las puertas, en los marcos de sus puertas, de sus casas, pasó de largo. Esa es precisamente Pascua, pasó de largo y se celebraba. Pero ese día en particular, cuando Jesús les dijo, hacer esto en conmemoración mía, a partir de ahora ya no lo hagan en conmemoración de ese día, ahora háganlo, que yo redimiré sus pecados de ustedes. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es trascendente, por eso es especial, y por eso dijo Él, hacer esto en conmemoración mía. Y por eso cuando partió el pan, se los dio a sus discípulos, dijo, este es mi cuerpo, que será maltratado, desgarrado, golpeado, será hecho un guiñapo por los pecados de este mundo. Así que agradeciéndole con todo nuestro corazón, tomamos parte de Él. Y como les dije anteriormente, Él también tomó esa copa trascendental, que ya iba a ser diferente a todas las celebraciones de la Pascua anteriores. Ahora la Pascua se refería a que Dios mandó a su Hijo, que nació de una virgen, caminó en la tierra por más de 3 años, y su propósito fue llegar a ese punto en Gálgata, en el lugar de la cruz donde le iban a matar. Por eso vino, por eso llegó, por eso vivió, para morir por nosotros. Y levantó la copa y dijo, esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes para el perdón de sus pecados. Vamos a tomar. Y por eso celebramos con toda vehemencia y con todo respeto. Y si usted toma la Pascua y está en pecado, no estoy hablando de pecado porque todos pecamos diariamente, estoy hablando de pecado voluntario, pecado que no quiere dejar detrás, no tome la Pascua porque será una ofensa a nuestro Señor. Pero haciendo esto, conmemorando, es un honor para nosotros hacerlo, porque significa lo que Jesús hizo por nosotros. En ese día, cuando murió, derramó su sangre por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que has hecho, Señor. Te damos gracias porque su palabra está impregnada de usted. Desde el Viejo Testamento, todo el Nuevo Testamento no se diga. Todo es acerca de usted, Señor Jesús. A usted lo veneramos, lo alabamos y le agradecemos todo lo que hizo y todo lo que hace hoy en día, Señor, que nos sigue perdonando y levantándonos, guiándonos y proveyendo por nosotros, Señor. Qué gran Dios es usted, Señor. Un Dios vivo, poderoso, majestuoso. Y nosotros somos nada, Señor. Unos pecadores inmerecedores de su grande gracia, Señor. Solamente tenemos una palabra que podemos decir y es gracias, Señor. No tenemos nada más.
más que decirle gracias por lo que usted ha hecho y lo que hace en nuestras vidas, Señor. Ayúdenos a entregarnos totalmente a usted, a dedicar nuestras vidas a usted por lo que usted ya ha hecho, Señor. No hay nada que podamos hacer nosotros para salvarnos a nosotros mismos, pero es recibir su gran sacrificio en la cruz y poder vivir sabiendo que algún día vamos a pasar la eternidad con usted, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo. Amén. Que tengan una gran semana sirviendo al Señor. La próxima semana continuaremos en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Que Dios los bendiga grandemente, que llene sus hogares de su paz, que provea por sus necesidades y nos esperamos la próxima semana. Bendiciones y que estén bien.